Sí. Gloria a Dios. Hermano, es una bendición estar con vosotros. Siempre me acuerdo mucho de los comienzos de la Iglesia del Monte. Yo los viví y tengo algunas imágenes grabadas en mi memoria, ¿no? Mi madre se bautizó en la Iglesia del Monte. Mi hermano era uno de los pastores, de los primeros pastores de la Iglesia del Monte, mi hermano David. Mi hermana Yolanda también se bautizó en la Iglesia del Monte. Mi madre se convirtió allí y yo tengo como si fuera mi familia, ¿no? La Iglesia en mi recuerdo. Bien, hermano, me gustaría compartir una palabra con vosotros. La he titulado Dios manifiesto. ¿Por qué he titulado esa palabra? Porque recuerdo una de las cosas que me contó mi hermano, de los comienzos, nunca lo he olvidado. Hay un texto en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios manifiesto. Mi hermano me contó cómo había hace 45 años, más o menos. Sí, ahora vamos a hacer 45, pues hará 44 y unos meses. Leyeron en la parroquia de Santa Ana, en Nueva Málaga, estaban leyendo la Biblia, un grupo, sentados a la mesa, jóvenes, algunos ya universitarios, y esa hermana se paró a leer ese texto y preguntó a los que estaban alrededor, estoy hablando de la Iglesia Católica, la parroquia de Santa Ana, y esa chica les preguntó a los demás, ¿cuándo se nos ha manifestado a nosotros Jesucristo? Y empezaron a mirarse, a mí nunca, y a mí tampoco. Vamos a preguntarle al cura. Lo llamaron y el cura dijo que en la Sagrada Hostia, ¿no? En la Santa Misa. Ellos volvieron con la respuesta del cura, se sentaron, volvieron a leer el texto y alguien dijo, a mí no me convence el cura. Y ahí comenzó, bajo mi punto de vista, por lo que yo conozco, la búsqueda de la manifestación del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Todo empieza buscando una manifestación, una experiencia personal con Jesucristo. Hace 3.500 años, en el tiempo de Moisés, él nombró a 10 espías. Iban por el desierto y nombró a 10 espías para ver cómo estaba la tierra prometida, lo que Dios les había prometido. De los 10, 8 vinieron contando imposible. Somos como langostas a la vista de ellos. No hay nada que hacer. Mejor nos volvemos a Egipto. Y otros dijeron, ¿para qué nos ha traído Moisés aquí? ¿Para que muramos en el desierto? Para estos líderes, la vida perfecta era la vida de un milagro todos los días. A muchos cristianos, la vida perfecta es un milagro cada día. Y yo viví durante mucho tiempo pensando que va a haber un milagro cada día, en cada situación. Y nos parece espiritual y bonito pensar eso. Pues eso pensaban los 8 espías. Cuando vieron la cosa dura y difícil, ya no querían entrar en la tierra prometida, porque ahí había que pelear. Para la mayoría del pueblo, la gente de la calle, digamos, la gente que estaba allí en el desierto, ellos querían estabilidad, no querían una tienda
en medio del desierto y irla desplazando y dando vueltas siempre al mismo sitio. Y hay muchas iglesias que están predicando siempre lo mismo. Y no sale de Juan 3:16. Y venga vuelta Juan 3:16 y Juan 3:16. Y sueña con la teología del milagro para cada día. De hecho, hay algún programa por la radio sobre el milagro del día de hoy. Cada día un milagro. Efectivamente, la iglesia del desierto, esta iglesia, cuando tenía sed, Dios tocaba la roca y salía agua. Cuando tenía hambre, caía el maná y ellos lo recogían bien tempranito. Y si tenían ganas de carne, venían las codornices y se caían en la falda de ellos. Un milagro cada día, durante 40 años. Pero cuando se pusieron las cosas difíciles, no tenían músculos espirituales para entrar y conquistar la tierra que Dios les había dado. La verdadera manifestación, esto sí me gustaría que lo veáis como resaltado. La verdadera manifestación de Dios la hallaremos en la vida diaria. Pero no un milagro cada día, aquí hay que pelearla. Hay 3 teologías, para que lo entienda un poco cómo es el mundillo de la vida espiritual. Después de 46 años que llevo convertido en el Evangelio, he aprendido algunas cosas. Hay 3 teologías, pero solo la tercera es la verdadera. Las demás no es que no sean verdaderas, sino que no son suficientes para la vida diaria. La teología del desierto no es la nuestra, es decir, que tú te mueves, tienes hambre, Dios te da el maná. Tienes sed, Dios te da agua de la roca. Quieres, Dios te da, Dios te da. Cada vez Dios te da, tú no haces nada. No, hay que pelear. La segunda es la teología de la guerra y el dominio. Ellos tenían que conquistar la tierra prometida. Y ahí significaba guerra, pelea. Y algunos cristianos han aprendido esta segunda teología, la de la guerra, y están todo el día luchando, pero en la guerra unas veces se gana y otras veces se pierde. No hay nada seguro en la guerra, en la teología de la guerra. Tardaron cientos de años, 400 años después de entrar en la tierra prometida, pues edificaron un templo allí, conquistaron Jerusalén, la capital. La teología de la guerra no vale para el día a diario, para todos los días, porque uno, ¿cuántos años tiene? Yo estuve ayer con mi madre, 93 años, y por el camino una amiga la saluda y le dice, ay, mira, y anda todavía. Y ella dice, sí, claro que ando. Pero para la vida de todos los días no vale la guerra. ¿Cuánta gente se entera? Ay, estaba bien. Y se murió. Y parece que para todo con la muerte. Necesitamos una teología superior. Y esa es la teología de la paz. Cristo es el príncipe de paz. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y todos dicen, oh, qué maravilla. Que si son los días literales, que si son épocas. La cuestión no es esa, hermano. La cuestión es que, aunque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, solo los terminó en el 7º día. Que lo dice en Génesis 2, 1, 2 y 3. En el 7º día Dios le da el toque de terminación. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Él le dio el toque que faltaba al hombre. El hombre es un ser incompleto. Y al ser incompleto, la teología del desierto no nos vale. 40 años se murieron todos. Solo sobrevivieron 2. Josué y Caleb, 2 de estos espías que hablaron bien de la situación.
solo ellos, porque ellos tenían otra teología, la teología de la paz. La teología de la paz nos puede llevar a traer la magia. La magia, mi nieto Saúl, cuando era más pequeño, le compramos, había unos dibujitos animados que se llaman Trifutón, que tiene un correaje y era mágico, y hacía unas palabras mágicas y como Superman salía a salvar el mundo. Entonces le compramos eso y mi nieto se puso la correa, se puso los guantes, dijo las palabras mágicas que no me acuerdo y no funcionó nada de lo que salía en los dibujos animados. Y me dice, Yayo, ¿y dónde está la magia? Él esperaba que con esos guantes iba a volar, iba a salvar a alguien, pero ¿dónde está la magia? Y yo tuve que explicarle, a ver, siéntate. La vida no es dibujito animado, ni es una película. La vida no se consigue todo. Los días no surge la magia todos los días. Algunos cristianos son los cristianos de la unción. Entonces esperan que cuando viene un predicador diferente a su pastor, por supuesto, que va a tocarle y ahí va a funcionar algo. Estuve en Coín hace unos años predicando en la iglesia de Coín y empecé a orar por la gente y todo el mundo salió a orar y todo el mundo cayó al suelo. Y yo dije, ay, Dios mío, no me han comprendido. Yo no tengo magia. Yo quiero otra cosa. Yo quiero bendeciros con la palabra, no quiero bendeciros con el poder y con la magia. Hace también unos 40 años para arriba, no sé si se acordará Juan Carlos, vino un predicador a la iglesia del Monte, ruso, y también empezó a orar y caían al suelo uno, otro. Todos cayeron al suelo, menos mi madre. Mi madre aguantó allí. Claro, tenía 40 años menos, pero aguantó dura. Y me dice, Sergio, el ruso no ha podido conmigo. Gloria a Dios. El ruso no pudo con mi madre. ¿Dónde está la unción?, me dice mi madre. Yo siempre he estado rodeado con gente con razonamiento, con sentido común. Y necesitamos sentido común para la tercera teología, porque la primera y la segunda no tiene sentido común. Pelear, dominar, no tiene sentido común. Tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros semejantes. Hace unos días tuvimos una reunión de comunidad y había unas diferencias enormes y estamos a punto de pelearnos y cualquier cosa hacía sentirse ofendido a la otra parte. Y dije yo, mira, aquí somos adultos. Lo que tenemos que hacer es hablar sin pelearnos, sin gritar y ponernos de acuerdo. El mundo no lo cambia la teología del milagro, la teología del desierto. No lo cambia. Llevamos 2000 años esa teología, porque el milagro surge cuando surge y donde surge. Necesitamos algo más y esa es la teología del acuerdo, la teología de la paz. Jesucristo es el príncipe de la paz. Así que en Números 13:32 vemos lo que pasó con estos 10 espías. Y se hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Mal del cristianismo. Empezamos a hablar, ay, las divisiones, lo que sucedió en mi iglesia. Si a mí ahora lo que sucedió hace 30 años, que viví una crisis en mi iglesia que me afectó a mí 100%. Si ahora hubiera un juicio, yo no podría acordarme de los detalles. Ha pasado el tiempo, porque la teología de la guerra no me vale. La teología del milagro cada día no me vale, porque Dios hizo milagro en mi vida, hizo milagro en la vida de los hermanos que están al otro lado, que nos disgustamos, nos separamos,
Pero Dios hizo milagros en la vida de ellos y Dios hizo milagros en mi vida. Si hubiera un juicio, ahora yo no podría defenderme porque ya he olvidado eso. He pasado a otra teología, hermano. Y yo lo que quiero decirles es que hay que pasar a otra teología. Y entonces dice que estos espías habían reconocido diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. La iglesia te hace más daño que lo que te bendice, van diciendo por ahí algunos. Es un mal reporte de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la iglesia para educarnos, para cuidarnos, para protegernos. La cobertura de la que se habla, doctrina de la cobertura, es la cobertura del Salmo 91, es la sombra del Omnipotente. Esa es la verdadera cobertura. Lo demás son cuentos de otras teologías. La verdadera magia, la verdadera unción está en el día a día, hermanos. En terminar el mes. En una ocasión yo tenía que pagar la hipoteca y era cada 6 meses. No pude pagar esos 6 meses, nada. Lo comió por lo servió. Siguientes 6 meses, tampoco nada. Lo comió por lo servió. Llega la carta, tremendo, ¿no? 3 hijos, 3 niños pequeños, tremendo. Ese es el día a día. Y a veces Dios tiene que hacer un milagro, porque si no, no salimos. Y eso sucedió. Yo me dedicaba a cuidar piscinas y a fabricarlas, a hacerlas, a instalarlas, en todo. Y había venido una crisis, la del 92, terrible. Y yo dije: Señor, ahora necesito la teología del desierto. Ahora necesito, Señor, que tú hagas algo diferente. Hice unos folletos, repartí con los niños por ahí, por todos los chalés, y recibí una llamada. Cuando llegué a la llamada, fui allí a la casa y el chalet era enorme, pero la piscina era un desastre y había que reformarla entera. Y hablé con el inglés, en el poco inglés que en aquel tiempo sabía algo, ahora ya se me ha olvidado todo, pero le intenté explicar y me dijo: y bueno, tú lo haces. ¿Y cuánto necesitas para empezar? Y yo tenía la cantidad que tenía que pagar al otro día, si no me quitaban el piso. Y esa cantidad, le dije eso. El hombre se dio la vuelta, abrió su caja fuerte delante mía, sacó el dinero y me lo puso en la mano. Al otro día estaba yo pagando la hipoteca y aún así gané dinero. Trabajé mucho, porque al fin y al cabo la teología del día a día, la teología de la paz, de llegar a un acuerdo. Mire usted, yo necesito ese dinero. Le voy a hacer todo el trabajo. Llegué a un acuerdo con el médico inglés y Dios hizo un milagro. El día a día. El cristianismo verdadero, quiero que lo tengáis bien claro, es el día a día. ¿Cómo hablas de la vida que Dios te está dando? Ay, pero es que ahora yo tengo este problema. La vida en el desierto no es la vida habitual. Sí, es verdad que Dios hace un milagro de tanto en tanto en nuestras vidas. Es verdad y es cierto, y ya os lo acabo de contar. Pero el día a día es lo que nos lleva a llegar a un acuerdo con los demás. En Números 13, 30, 31 dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hermano, la guerra no les convencía a estos 8 líderes. A veces el líder está muy separado del pueblo. El líder piensa que Dios le va a dar milagros todos los días. El pan, el agua y la carne, todos los días. Va a resolver, y que hay una nube y una luz por las noches que te protege.
pero el día a día es más difícil. Entonces en Juan 14, que era nuestro primer texto, Judas, en el versículo 22, no el Iscariote, el otro Judas le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Este es el día a día, hermano. Cristo viviendo en mi corazón. Por la fe, habite Cristo en vuestros corazones. Un corazón habitado, un corazón tierno, un corazón sensible. A veces los evangélicos hablamos del corazón despectivamente, más engañoso que todas las cosas. Pero hermano, eso está en Jeremías 17. Y el contexto de Jeremías 17 es que todo el pueblo se había ido a la idolatría. Ese es el contexto. Si tú has sido renovado y Cristo vive en tu corazón no es más engañoso que todas las cosas. Porque ahí habita Cristo y ahí está la mente y el sentimiento de Cristo. Para los hebreos el corazón no era solamente la fuente de los sentimientos. Para los griegos sí, pero para los hebreos no. Para los hebreos del corazón salen los buenos pensamientos y también los malos. Del corazón, el hombre del buen tesoro de su corazón. En el corazón tú tienes que tener tu tesoro. María, la madre de Jesús, guardaba todas las cosas en su corazón. Y Proverbio nos dice que del corazón mana la vida. La vida del día a día es la vida del corazón. Esa es la vida. Entonces, la teología del desierto no es suficiente. La teoría de la guerra no es suficiente. Necesitamos algo más sencillo, como la teología de la ternura, del corazón. Jesucristo, cuando Él se emocionaba, dice, se le conmovían las entrañas. Eso es tremendo. Y se tuvieron que inventar los evangelistas un verbo, porque ese verbo no existe en el griego clásico. Se tuvieron esplinzomai. Quiere decir que Jesús era tan tierno que se le sentían las entrañas cuando Él tenía compasión. Y querido, esa es la teología de todos los días, de un cristiano, sentir en el alma, en su corazón, cosas. Entonces, la unción en el desierto no era la magia de la vida en la tierra prometida. En el desierto no había casa fija. En el desierto no había estabilidad. En el desierto daban vueltas sobre las mismas cosas, sobre las mismas necesidades cada día. Tenemos que pasar a otra teología, hermano. Génesis 26, 28. Con esto quiero ilustrar la filosofía bíblica, bíblica, porque algunos escuchan esa palabra y se echan a temblar, ¿no? Bíblica, de Isaac. Yo hasta hace poco pensaba que Isaac, de los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ese era el que no hacía nada, para mí. No le había estudiado a Abraham, había estudiado a Jacob. Jacob luchó con Dios y por eso Dios le puso el nombre de Israel. Ha luchado con Dios y ha vencido. Él tenía, Jacob, la lucha como su filosofía, su teología, como quieras llamarlo. Abraham, Dios le dio el milagro de que su mujer estéril le diera al hijo de la promesa. Y él esperó el milagro todos los días de su vida, pero todos los días de su vida, hasta que Dios cumplió. Mi madre me decía ayer, dile a los hermanos que han perseverado, que muy bien por perseverar. A todos los que me conozcan y a los que no me conozcan. La vida diaria es perseverar, hermano. El que perseverare será salvo. Hasta el fin será salvo. Esa es la teología de todos los días.
Y estudiando a Isaac me di cuenta que este tenía una teología superior, tan tranquilito que parecía, tan poca cosa que no hacía grandes cosas. Para mí, ahora que estudio la Biblia, veo que ese patriarca es interesante. Jesucristo dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, es importante lo que podemos ver en Isaac. Génesis 26, 28. Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. ¿Quiénes eran ellos? Los filisteos, sus enemigos, que le hicieron, cegaron todos los pozos de Abraham. Y ya Abraham no estaba. Isaac, su hijo, después de 70 años, llega al lugar y todos los pozos de Abraham habían sido llenos de arena porque los filisteos lo habían cegado. ¿Y qué hizo Isaac? No esperó un milagro. Isaac no se puso a pelear contra los filisteos. ¿Qué hizo Isaac? Intentar llegar a un acuerdo. Y fue cediendo. Isaac tuvo muchos problemas en la vida diaria, hermano. Igual que tú, igual que yo. Muchos problemas. Isaac tuvo que cambiar el oficio, porque Abraham era pastor y su hijo Jacob también eran pastores. Pero Isaac tuvo que cambiar el oficio y llegar a un acuerdo con los filisteos. Buscarlo como sea, cediendo. En Génesis 26, 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Cómo se puede saber que alguien está siendo bendecido? Porque Dios te da 100 por 1. ¡Aleluya! Hermano, esa es la teología del verdadero cristianismo. Día a día, tu lucha. Y el Señor, si hace falta, hará un milagro. Por supuesto que sí, en tu vida. Pero tú tienes que pelear. Y Isaac tuvo que cambiar el oficio de su familia. Dice, 3000 años más tarde, las técnicas modernas hacen que tú coseches mucho. Pero bienvenido al círculo de la vida. Gerar, que era el lugar donde estaban los pozos de Abraham. El primer pozo, dice la Biblia, que además tiene un nombre. El primer pozo en Génesis 26, versículo 1 y 2. Vamos a leer desde aquí. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Hambre. A mí me vino una crisis y no pude pagar 2 hipotecas. ¿A usted qué le ha pasado? Ay, el COVID. Aquellos que están viendo y no pueden venir porque tiene el virus. Lo que le haya pasado. A este Isaac le pasó lo mismo que a su padre Abraham. Y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los tiempos de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Sabes qué significa Gerar? Círculo. Siempre lo mismo. Juan 3:16, y vienes a la iglesia, Juan 3:16. Al estudio bíblico, Juan 3:16. Hermano, damos círculo y círculo, y es el texto más precioso que hay en la Biblia. Yo no digo que no, es precioso. Y es para estar un año con Juan 3:16. Pero no podemos estar dando círculos, porque aquí hay algunos hermanos que tienen un problema. Isaac tenía el hambre, pero él dijo, bueno, mi padre era pastor, pero yo voy a sembrar. Y Dios le bendijo. Algo, porque el día a día, hermano, es para que tú hagas algo para superarlo. En la tierra prometida hay que cavar pozos. Abraham cavó pozos, Isaac cavó pozos. Y en Génesis 26:15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Versículo 18, volvió a abrir Isaac los pozos de agua
que habían abierto en los días de Abraham, su madre. Si viene un hambre y los pozos están cegados, difícil, ¿verdad? Tienes que esperar un milagro. Isaac no esperó un milagro, cavó pozos. Y se tiró toda su vida cavando pozos. Y hermano, en la iglesia hay que profundizar en la vida cristiana, en la manifestación de Dios. Dios manifiesto significa que Dios se va a manifestar en nuestro interior. Lo hemos cantado. De mi interior saldrán ríos de agua viva. Antes de que alguien pueda ver que Dios se te ha manifestado, tenemos que estar resolviendo los problemas diarios. No menosprecies la vida diaria. Y claro, ¿y qué es la vida diaria? En la iglesia, en tu empresa donde trabajas, en la comunidad de propietarios donde vives, en tu familia, si cabe, en todas las relaciones, hermano, a veces tenemos que lidiar con el rechazo. ¿Qué le pasó a Isaac? Génesis 26, 17. Isaac se fue de allí. ¿De dónde? De Gerar, del círculo. A veces tenemos que separarnos del círculo para darnos cuenta de otras cosas. Y se fue al valle de Gerar, no se fue muy lejos, ¿verdad? Salió del pueblo, pero se quedó en el valle, allí cerquita, y habitó allí. Y a veces nos pasa eso. Nosotros nos salimos un poco del círculo, pero un poco, no mucho. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Lo hemos leído. A veces, hermano, a veces como no queremos profundizar, vienen épocas de hambre, de necesidad. Y creemos, como mi nieto, Trifutón. ¿Dónde está la magia, Yayo? Como el predicador ruso. Su magia estaba en la mano, no en la palabra que él dio. Porque lo que yo me estoy acordando es de su mano, no de lo que él predicó. Y lo que mi madre se acuerda es de su mano, no lo de que él predicó. Yo espero que ustedes se acuerden de lo que estoy predicando. La vida diaria necesita otra teología. Isaac nombró a cada pozo con el mismo nombre que le había puesto su padre. El primero se llamó Esek, Génesis 26, 20. Eso está en la vida diaria. ¿Qué significa Esek? Contención. Significa que tú te reprimes. Mira, en mi reunión de comunidad de propietarios de la pasada semana, me tuve que contener, porque escuché cosas que encendían mi espíritu. Barbaridades, contradicciones, y me tuve que contener. ¿Por qué me contuve? Me contuve y me reprimí. Lo que yo quería hacer o decir, me reprimí porque yo quería llegar a un acuerdo con mis vecinos. Tengo unos vecinos y tengo que convivir con ellos. Quizás levantó ese pozo y le llamó contención. Si queremos vivir junto a otras personas, tenemos que contenernos, tenemos que reprimirnos, hermano. No podemos ir a... Yo en la iglesia, en mis primeros años de convertido, no me reprimía. Cuando no estaba de acuerdo. Recuerdo un día que vino un hermano a la iglesia, no voy a decir el pastor ni nada, pero el pastor dijo... El 90% de esta congregación, y había más de 400 personas, el 90% de esta congregación, que eran casi prácticamente todos cristianos, tiene demonio. Esa barbaridad. Y todos nos contuvimos, porque claro, cualquiera hablaba, ¿no? Pero hubo un hermano, solo uno, se levantó, se fue para el púlpito, y cuando llegó así, se puso así y dijo, no. Y se fue por todo el pasillo despacio y dijo, no, uno solo de 400. A veces no te puedes contener. Yo llegué, aprendí tanto de ese que salió por el pasillo,
que yo no me contenía de nada. Pero de vez en cuando, hermanos, en la vida diaria hay que contenerse. Con la esposa cuando te dice algo. Que tú has dicho que coge la maleta y te vas. Pues ahí la tienes. No, contente. Reprímete esas ganas de pelear. Reprímete. Y eso lo aprendió Isaac. Y yo desconocía eso. El segundo, Sitna le llamó. Otro pozo. Enemistad significa Sitna. O acusación. De hecho, la palabra es la raíz de la palabra Satanás en el hebreo. Esa es la raíz Sitna. Y hermano, a veces los filisteos empezaron a acosarle y a acusarle. Y cuando eso sucede en una iglesia, en una familia, en una empresa, en una comunidad de propietarios, donde quiera que sea, que surge esa enemistad, entonces, hermano, tienes que abrir el pozo para poder sobrevivir en esa situación. Eso significa profundizar. Una teología ya más profunda que la del desierto. Porque la del desierto era la teología del milagro, ¿no? Que se abra la tierra y que se los trague. Y se tragó 23.000 en un día. Hermano, que la teología de Isaac estaba mejor, ¿o no?, que la de Moisés. Gloria a Dios. Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Esa es la enemistad. El tercero es Rehoboth, que significa lugares amplios. Cada vez que Isaac abría un pozo, superaba la prueba, pero se estaba separando de Gerar, del círculo. Y el tercero es Rehoboth, que significa lugares amplios. Salió ya al campo, ya estaba más lejos, porque finalmente había escapado de los filisteos, del círculo de Gerar. En Génesis 26, 22 dice, y llamó su nombre Rehoboth, lugares espaciosos. Y hay que buscar, hermano, el día a día hay que buscar una vida. Hay personas y matrimonios que es un infierno. No hay. Ya he pasado por la contención, por la enemistad. Necesito espacio para mi vida. Y yo comprendo a esas personas que no pueden estar todo el día peleando, todo el día discutiendo, los niños por medio. Tienen que tomar una decisión y buscar lugares espaciosos. Pero aparte de eso, había otro pozo más adelante, que era el pozo de Berseba, que significa 7 pozos. Y ya estaba muy lejos Berseba de Gerar. Y los filisteos, observando cada día, el día a día de Isaac, cómo Dios le bendecía. Y así que llegaron a buscarlo. Y en el versículo 28 dice, y respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Un acuerdo. Con los filisteos, sí. Eran sus enemigos, sí. Pero no se podía vivir en aquella zona con esa enemistad, con esa contención. Aunque él ya se había separado mucho, fueron a buscarle y dijeron, vamos a hacer un acuerdo, un pacto de paz. Esa es la teología de Isaac. Entonces, Isaac, en versículo 30 dice, le hizo banquete, comieron y bebieron, llegaron a un acuerdo. Y esto es lo que yo me acordé en la comunidad de propietarios. Voy a estar discutiendo y discutiendo, se van a sentir ofendidos y no me van a comprender. Voy a tratar de llegar a un acuerdo. Y en la iglesia, en la familia, en la empresa, en la comunidad de propietarios, tus amistades, una amistad que se rompe, llega a un acuerdo. Si tienes que ceder, cede. Si tienes que abrir un pozo para poder sobrevivir en una situación inhóspita, pues hazlo. Ese es el día a día, hermano. Aquello fue una separación traumática. Dio 3 pasos, 3 pozos. Y finalmente en el cuarto fue cuando
abrió Berseba. Seba significa 7 y Ber es pozo. El pozo, 7 pozos. Y siempre los criados de Isaac, lo vemos que iban buscando agua. Por eso en el versículo 32 dice, en aquel día, cuando él estaba comiendo con los filisteos, llegando a un acuerdo de no pelearse más. Estaban satisfechos las dos partes. Dice, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Gloria a Dios. Hermano, en el día diario hay que hallar agua. Hay vida después del desierto. Tenemos que llegar a un acuerdo. Berseba nos recuerda la pregunta de Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré? 7. Pedro se acordaba de Isaac. Pedro se acordaba que Isaac, hasta que no llegó a los 7 pozos, no llegó a un acuerdo. Hasta que no llegó a Berseba, no llegó a un acuerdo con sus enemigos. Y tenía que perdonar siempre, 7 veces. Y Jesús le responde, no te digo 7, hasta 70 veces 7. Esa es la teología del día a día. El cristianismo verdadero se basa en el perdón. Siempre perdonar. Contención te reprime en vez de pelear. No es la teología de la guerra. Te reprime, porque si no van a saltar chispas y va a haber muertos. No. Lugar es espacio. Y llegar a un acuerdo, siempre que pueda, llega a un acuerdo con los demás. Y luego, finalmente, vinieron 3 personajes a hablar con Isaac, de los filisteos. Uno se llamaba Abimelech, que significa mi padre es el rey. Yo llegué un día a una iglesia y alguien me dijo, mi padre es el pastor. Y yo dije, sí, Abimelech, el rey. Porque en algunas iglesias todo se soluciona, lo leí en un libro inglés, con la palabra because I am the pastor. Porque yo soy el pastor. ¿Y esto por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer esto o no hacerlo? ¿Por qué? Because I am the pastor. Porque yo soy el pastor. No hay razonamiento. No es una forma de solucionar el día a día. Es más bien, me recuerda a Moisés en el desierto y la tierra abriéndose y tragándose a los rebeldes. El Señor Jesucristo murió en la cruz, abrió sus brazos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la verdadera teología del día a día. Y el segundo nombre que aparece de aquellos que fueron, eso lo tenemos en el versículo 26. Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol. Bueno, vamos a hablar de Ficol. Ficol significa, curiosamente, la boca de todos. Vas a una iglesia y te encuentras con alguien que te dice, el pastor ha dicho esto. Fulanito de tal ha dicho lo otro. Es la boca de todos. Y manipula un poco. En la comunidad de propietarios, alguien dijo, pues, a mí me pasó esto. ¿Cuándo? Hace 2 años. ¿Y qué estamos discutiendo? ¿Lo que pasó hace 2 años o lo que está pasando ahora? La boca de todos. Son personas problemáticas que llegan a manipular a unos y a otros. Y a usar, que significa posesión. Usted es el dueño de todo. Es el amigo del jefe, pero es el que manda. Y llegas a un lugar, sea, ya te digo, una iglesia, una familia, una empresa, y siempre hay uno que es el que tiene el mando detrás del jefe. El que manda oficialmente es uno, la boca de todo es otro, y el que posee el control manipulador es otro. Isaac tuvo que lidiar con los 3.
el día a día, acuérdate de lo que te digo de este mensaje, tú tendrás que lidiar con estos tres también. Aparecen en todas partes. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Entonces llegan a un acuerdo cuando la gente ve la bendición en ti y en mí. Cuando ve que Dios te bendice, entonces la gente dice, es un buen hombre, es buen cristiano, es buen predicador. Cuando la gente ve que Dios te bendice. El miedo nos mete en una guerra. Una guerra, no sabe qué piensa el otro de ti, no sabe nadie lo que tú piensas de ellos, y eso es una guerra. Entonces él les dijo, ¿qué hizo Isaac cuando llegaron estos tres? ¿Qué dijo? Hizo Isaac, sentaron, preparó un banquete para ellos. Una buena atmósfera. Y en la iglesia tiene que haber una atmósfera de paz, una bella atmósfera donde todos los hermanos se ayudan, se aman. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, los dos, Isaac y sus enemigos, se abrazaron, se juraron. Isaac los despidió. Ya él se había apartado de ellos y se fueron en paz. Se despidieron en paz. Fíjate, esa es la teología del día a día. Busca la paz. Buscar la paz los unos con los otros. A veces en la Iglesia Católica dicen, daos la paz. ¿Y qué te da? La mano. Pero ¿qué es lo que hay detrás, hermano? ¿Qué es lo que hay detrás? En Mateo 16, 27, y termino con esto, hay un texto que me apasiona, que no está bien traducido en la mayoría de las Biblias, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno sus obras. Claro, en nuestra Biblia, obras viene en plural, pero en el griego viene en singular. ¿Qué? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué es prasín? Esta palabra prasín habla de lo que hay en el mercado. Prasín venía del pueblo y especialmente era una palabra que se usaba en el mercado del pueblo. Tú ibas al pueblo y comprabas y vendías y había un trueque. Entonces había un prasín y tú tenías que llegar a un precio justo. Tú tenías que llegar a un acuerdo con tu semejante. Y lo que Cristo va a juzgar cuando Él venga en la gloria del Padre y con sus ángeles, lo que va a juzgar es si tú has llegado o no has llegado a un acuerdo en la comunidad de propietarios, en tu familia. ¿Has llegado o no has llegado a un acuerdo? En tu iglesia, ¿has llegado o no has llegado a un acuerdo con ellos? No se trata, contente un poco, abre un pozo de contención. Si hay enemistad, haz un pozo para profundizar en la amistad. Busca la amistad. Si te tienes que retirar, retírate, pero haz un pozo donde tú sigues buscando el agua de Dios, el agua de vida. Hemos encontrado un pozo de agua de vida. Hermano, la iglesia te tiene que enseñar a ponerte de acuerdo con tus prójimos. Y vemos cómo Isaac va cediendo los pozos de su padre para conseguir un acuerdo, hermano. Y nosotros con el tiempo tenemos que hacer lo mismo. Llegar a un acuerdo con nuestra esposa, Esas peleas no pueden seguir siendo fuertes, pueden acabar en mala situación. Están los periódicos llenos todos los días y van contando 1, 2, 3, 4. Llega a un acuerdo, abre un pozo para llegar a un acuerdo. De vez en cuando tenemos que hacer un banquete y preparar un banquete a nuestros enemigos. Ama al prójimo, ama también a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen, bendice a los que te maldicen. Llega a un acuerdo. El resultado de este intercambio es lo que va a tener recompensa. No va a tener recompensa que el Señor hizo un milagro hace 40 años. Eso no tendrá recompensa. Dios te dio ese milagro.
No tiene un milagro el que tú hayas conquistado con tu poder, con tu dominio, hayas conquistado una nueva situación, un nuevo dominio, usando la teología de la guerra. No, es el acuerdo, el perdón. Eso es lo que te va a dar resultado. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, versículo 32, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y dijeron: hemos hallado agua. El cuarto pozo, ese es el pozo del perdón. Y cuando nos llevamos bien con los demás y nos arreglamos con ellos, eso es la teología del día a día. Mateo 18, 21, 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nuestra tierra prometida no podrá ser conquistada con la teología de la guerra, ni con la teología del desierto. Es la teología de Isaac, que abre pozo, que profundiza, que busca el acuerdo, que busca perdonar. Y fuera de ese círculo, que siempre estamos en un círculo superficial, fuera de ese círculo nosotros tenemos que hacer pozo, profundizar y llegar a un acuerdo, a la paz. Jesucristo es el príncipe de la paz. Y este es el mensaje que yo quería dejaros. Hermano, acuérdate siempre, siempre, acuérdate de que el día a día lo que tú tienes que hacer es profundizar en una relación con el Yeshua y sacar agua del pozo de Yeshua, como dice Isaías, sacar agua de ahí. Y cuando el enemigo te cierre los pozos, cuando las circunstancias se te compliquen, acuérdate que los filisteos terminaron convenciéndose de que Dios estaba con Isaac. El Señor os bendiga mucho, hermanos.